porque quien nos visita hoy es el director de Opina Argentina, la consultora. Hablo ni más ni menos que de Facundo Nehamkins. Facundo, bienvenido a WhatsApp, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bien, por suerte. Aprovechamos que te tenemos acá. ¿Cuál es tu primera mirada del escenario político y económico que se viene con Cristina fuera, por lo menos, de la competencia electoral? No sé si me animo a decir del armado de la política, pero sí de la competencia. Bueno, viste que las cartas de navegación antigua, que no conocían todo el planisferio, en las partes que eran desconocidas ponían terra incógnita, ¿no? Sí. Es decir, tierra desconocida, de alguna manera. Yo creo que estamos ante esa situación en términos políticos. Estamos entrando en una zona de navegación que no conocemos. Básicamente, ¿por qué? Porque nunca en democracia tuvimos una situación de estas características, que es una líder de una parte muy significativa y muy representativa de la sociedad. En los peores escenarios, 20-25%. En los escenarios más generosos, 30-35%. Pero bueno, estamos hablando de que 1 cada 5, 1 cada 4, 1 cada 3 argentinos se sienten adherentes, seguidores, tienen una muy buena imagen de Cristina Kirchner. Entonces, ese personaje, que además ha sido dominante en la política argentina en los últimos 20 años, hoy no se puede presentar a elecciones, no mañana, pasado, en esta elección, porque hubo un problema. Supuestamente, en función de este fallo, y salvo que alguna instancia internacional lo revierta, no se puede presentar más a elecciones. Entonces, bueno, eso abre un escenario novedoso. Ni siquiera te diría que se puede asemejar al caso de Lula, que todavía, aún estando preso, tenía una posibilidad de revisión de la condena en el marco de la Corte Suprema de Justicia brasileña, tal como pasó después que se revisó y se vio la arbitrariedad de ese proceso por parte del juez Moro. Es decir, es una situación totalmente novedosa. Te puedo decir algunas cositas que uno se puede imaginar en función de esto. ¿Qué te puedes imaginar? Te puedes imaginar que al principio el peronismo va a tener una situación de dejar de lado ciertas diferencias, cierta fragmentación y ponerse alrededor de Cristina en la idea de que un líder de su espacio político está siendo perseguido y persiguen a uno, persiguen a todos, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un elemento para trabajar. Después, un interrogante es a este gobierno, al gobierno de Milei, ¿le convenía esta situación? Yo escucho, no digo que no haya intereses creados detrás de la detención de Cristina Kirchner, no soy tonto, no soy ingenuo. Siempre te digo, es el gobierno de Milei. Uno venía viendo cómo transitaba el gobierno de Milei el año electoral y la verdad que uno dice, no necesita a Cristina presa. Venía con un rendimiento normal en la mayoría de las provincias, donde tuvo que ganar, ganó y ganó bien la ciudad de Buenos Aires, y uno venía viendo que de atrás venía corriendo en la provincia de Buenos Aires en un rendimiento creciente en relación a un peronismo estancado en la provincia de Buenos Aires que todavía lidera, pero con dificultades. Entonces uno dice, no es el gobierno de Milei, por lo tanto, al gobierno de Milei esto le genera una turbulencia, sí. Es decir, que haya una líder, bueno, en fin, digo, ¿quién son todos interrogantes. ¿Quién necesita a Cristina presa? Si no es el gobierno. No, a ver, me da la sensación que el enfrentamiento que ha tenido Cristina en términos históricos no ha sido con Milei. Quizás sí con intereses que Milei puede circunstancialmente representar en este momento, pero sus enemigos no los ubico en La Libertad Avanza. ¿Los ubicás en Juntos por el Cambio o los ubicás en cierto sector del establishment? Claro, me parece que habría que ubicar. Que tampoco sé, a ver, yo no soy periodista, soy analista político, por lo tanto no puedo hablar con información. Entonces yo te puedo decir, la persona en un grupo dijeron vamos por acá, vamos por allá. Uno conoce, escucha, camina por la ciudad de Buenos Aires, recorre, escucha cosas, a quienes le interesa. Ahora, por ahí es una jugada que condiciona a los dos, ¿eh? Ojo, sí. A Milei y a Cristina. A Cristina, porque la saca del juego, la saca de la cancha, la detiene, la mete presa, la pone en un lugar de irrelevancia política, siempre y cuando la sociedad no empiece a depositar ahí una esperanza y una expectativa si al gobierno de Milei no le va bien. En cuanto al gobierno de Milei, una amenaza. Presidente, 2 vicepresidenta que va presa. Puede pasar a vos también.
te puede pasar a vos también. Es decir, la justicia por primera vez poniéndose por encima de la política en la historia argentina, nunca pasó eso, nunca hubo un presidente condenado y no solo condenado a una sentencia de prisión, sino a poder ser más candidato. Menem, con todas las causas que tenía, aún habiendo ido preso, podía ser candidato y de hecho fue senador hasta el final de sus días, aún en la irrelevancia política. Entonces, este es un hecho nuevo que yo creo, insisto, es una jugada. Si hay una jugada detrás, es una jugada a dos bandas. No le pega solo a Cristina, por más que el mileísmo lo festeje, diga se hizo justicia, fin. Eso es lo público. Yo hago una lectura distinta y diferente sobre esta situación. Segundo, más allá de esto, para ciertos sectores económicos, o no sectores, sino empresarios, esto huele a noticia deseada en algún punto. Por lo que les representaba Cristina, creo que más allá de su estilo de conducción, por sus políticas también. Esteban, por la expectativa de que se desactive, una fuerza política en la Argentina que de alguna manera discute el funcionamiento, hago entre comillas así, normal de la economía en relación al resto de América Latina. La Argentina deseable es la Argentina como Perú, la Argentina como Paraguay, la Argentina como Chile. Es decir, un país estabilizado económicamente, donde lo social, bueno, es lo que produzca el mercado, ¿no? Con una mínima intervención estatal. En el único país de América Latina donde eso se discute y está puesto en discusión es en Argentina. En el resto de los países ya funciona así. Y esa lectura que entiendo que hacen muchos empresarios grandes, en este caso la energía también, la minería, otros sectores, las telecomunicaciones, pero eso puede redundar en, bueno, ahora sí vamos a poner la plata que hay que poner para salir de estas décadas de estancamiento, etcétera, 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 o seguimos mirando la macro independientemente de lo que pase con la principal figura política de los últimos 20 años. Yo no creo que ningún empresario ponga miles de millones de dólares en ningún lado porque va alguien preso, ¿no? Me parece, a ver, en Perú, en Chile, en países donde quizás hay más inversión que acá, no sé, querría verlo eso, pero digo, donde uno ve más inversión, por lo menos en áreas que son extractivas, como los minerales, supongamos, el petróleo, tiene más que ver con el contexto de estabilidad económica y de desprendimiento, de alguna manera, de la gestión de la economía respecto de la gestión de la política. Okay. Entonces, lo que en Argentina no hay es eso, no hay un desprendimiento de la gestión de la economía respecto de la política. Depende quién gobierne, la economía marcha para un lado, marcha para el otro. A algunos les puede parecer bueno eso y les puede generar expectativas de construcción de un país más igualitario. A otros eso les genera inestabilidad política. Porque claro, cuando gobiernan sectores políticos que pretenden a la estabilidad económica añadirle mayores niveles de igualdad, eso alguien lo tiene que pagar. Eso se paga en cualquier país del mundo. A ver, a veces aquí en la Argentina hay que explicar cosas como básicas, pero yo no soy economista, pero digo, en cualquier país del mundo eso se paga con más impuestos, ¿no? No es que viene por generación espontánea. Interviene el Estado y el Estado le saca. Y bueno, ¿de dónde vas a sacar impuestos? De los sectores con mayor rentabilidad. No hay otra, no hay manera. Por lo tanto, si vos corres al espacio político, o te imaginás que es posible correr al espacio político que de alguna manera en su historia ha buscado esa redistribución de riqueza, bueno, hay una fantasía de que eso puede pasar metiendo la presa a Cristina. Que hay que ver si es tan fantasía, porque la realidad es que el peronismo no ha sido siempre en su historia el partido que lidera una coalición redistribucionista. Si vos lo ves en los 90, el peronismo era otra cosa, al contrario, era casi te diría el partido del ajuste. Entonces, digamos, fue el kirchnerismo el que hizo que el peronismo retomara esa senda de partido de la justicia social, por decirlo de alguna manera. Entonces, es posible que si el peronismo no tiene el liderazgo del kirchnerismo, se convierta en un partido quizás más parecido a otros partidos de izquierda de América Latina que gobiernan,
que hacen cosas en el margen, pero que su agenda de reformas pasa a ser muy moderada, ¿no? Ahora, vos recién hablabas del humor social en algún punto. Bueno, en algún punto por ahí, si el experimento Milei sale mal, esas personas que se sienten referenciadas en Cristina tengan más ánimos de salir a la calle a pedir por su situación. Esas personas que hoy la pasan mal, ¿qué tan mal la están pasando y qué ponderan de la situación de Milei en términos económicos? Estoy pensando en baja la inflación, pero estamos pagando cada vez más de tarifas, por ejemplo. No sé hasta dónde es compatible bancar, bueno, banco a este gobierno que me está acomodando los números y me está ordenando de alguna manera cuando voy al supermercado que puedo comprar menos, porque la plata se me va por otro lado. Bueno, a ver, el peronismo en el último gobierno de Cristina, sobre todo, y en el gobierno de Alberto Fernández, subestimó el impacto que la inflación tiene en general, ¿no? Transversalmente en la economía, en todos los sectores. No en términos de programa económico, no entro en esa discusión, porque además no es mi área de expertise, pero sí en términos de lo que le genera al ciudadano de a pie o al ciudadano común, de cualquier nivel social, salvo que es rico, que siempre vive bien, ¿no? En cualquier contexto, con más o menos inflación, lo que le genera en términos de desgaste en su vida cotidiana un proceso inflacionario, por más que se declame, bueno, pero las paritarias igualan la inflación, más allá de eso, evidentemente eso tiene un efecto muy gastante. Por lo tanto, que aparezca un gobierno que pone eso en agenda y que de alguna manera recorre un camino que muestra un descenso en los índices de inflación, la sociedad lo saluda con apoyo. No es un apoyo del 100%, el gobierno de Milei no tiene un apoyo del 100%. Es una mitad de la sociedad que siente que el camino del descenso de la inflación es un camino deseable, que un gobierno se ocupe de eso, está bien. Ahora, vos le preguntás a la gente si está de acuerdo con la tarifa. Nosotros hacemos encuestas en donde preguntamos, ¿usted está de acuerdo con la tarifa, por ejemplo, del consumo eléctrico? Y la gente te dice que es excesiva en relación al servicio que se le presta. Eso te lo dice un 70%, pero bueno, está bien. La gente nunca quiere pagar una tarifa... Sí. Aunque el servicio fuese bueno, probablemente diría que la tarifa es alta. Ahora, cuando vos empezás a preguntar sobre cómo debería ser ese servicio, ahí aparece la grieta en relación al espacio político que perteneces. En general, aquellos que vienen de una tradición más peronista, que votaron a Massa, es decir, entre un 45 y un 50% de los argentinos te van a decir que la empresa debería ser pública, que el Estado debería subsidiar la tarifa. Es decir, el programa... pre-llegada de Milei al poder. Y tengo una cosa, esa gente que no está conforme, ¿ve que Cristina Kirchner o el kirchnerismo podría darle respuesta a su situación de malestar actual? Digo, porque en el segundo gobierno de Cristina Kirchner y en el gobierno de Alberto Fernández, en gran parte no pudieron dar respuesta a esa situación económico y social. ¿Por qué ahora la gente depositaría la esperanza en ellos? Bueno, una parte no, que es, digamos, el rendimiento que vos ves de Massa, por ejemplo, en la primera vuelta del año 2023. Es decir, al peronismo lo votó un 35% de la gente, un 36, 37% de la gente. Es decir, hay una parte de ese 50% que uno podría educar del lado de la grieta más proestatal, pro subsidios, más regulador, más... Bueno, hay una parte que se alejó del peronismo y no considera que el peronismo... Porque al peronismo le pasó algo gravísimo que nadie pone en la balanza del análisis político, que es perdió el halo de ser el partido de la eficiencia al momento de gobernar. El peronismo no importaba, te venía menemista, te venía kirchnerista, te venía peronista, dijo con Perón, y el peronismo era el partido que llegaba al Estado y sabía dónde estaba la botonera, qué hacer, qué no hacer, y te inauguraba un ciclo largo de algo. Convertibilidad, materias primas más viento de cola, no importa, un ciclo largo, son 10 años de gobierno con Menem, 12 años de gobierno con Cristina, con Perón, bueno, si no hubiera habido golpe en el 55, también un periodo largo. La gente el peronismo construía una coalición que le permitía reelegir. Con Alberto eso se cortó. El peronismo no supo gobernar, no pudo resolver el problema inflacionario, se le desbocó la economía, el presidente no se pudo presentar a la reelección y el que lo reemplazó perdió. Entonces,
lo que vos señalás es muy importante, creo que detrás de eso, entiendo detrás de tu pregunta, hay algo vinculado a esto, que es si la gente puede volver a confiar en el peronismo como partido o como herramienta política, no solo para desplazar al que está, sí, sino para resolver los problemas que tiene la Argentina. Y ahí yo te diría, hoy no tiene para construir una mayoría alrededor de eso. Facundo, para retomar lo que te preguntaba muy despelotadamente hace un ratito, si vos tomás el dato de inflación, si tomás el dato de tarifas, si tomás otros datos de expectativas económicas de la población, ¿vos pensás que la gente hoy está mejor, está peor, está mal pero acompaña? A mí me parece que más importante para evaluar un gobierno que cómo está la gente son las expectativas. ¿Cómo va a estar, claro? Cómo piensa la gente que va a estar. ¿Qué vemos nosotros? 2024 fue el año del ajuste popular, ¿no? El gobierno hizo un ajuste tremendo, se vanaglorió de ese ajuste que llevó adelante, y ese ajuste fue apoyado por una parte de la población, alrededor de un 50-55%, sobre todo hasta los meses de septiembre, octubre. Ahí el gobierno tuvo un bajón en el apoyo popular, de la mano también de dudas que surgían alrededor de la consistencia del programa económico, que resolvió a través de la construcción de gobernabilidad política con el veto en el Congreso a la ley de los jubilados, después del paso de la marcha universitaria, y se recrearon las expectativas positivas. Eso duró hasta el mes de enero. En el mes de enero, yo no coincido, los que dicen, no, el gobierno empezó a caer por el discurso de Davos. Me invento, no sé de dónde sale que alguien, porque da un discurso en Davos hablando de temas de minorías, puede un gobierno empezar un declive en términos... El gobierno empezó un declive porque se empezaron a fugar las divisas. Pues todos se dan cuenta de eso. Primero se dan cuenta Cavallo, Melconian, después se empieza a esparcir eso, después empieza a presionar sobre el dólar, después todos empiezan a leer la reserva del Banco Central que bajan y caen, y después la sociedad en su conjunto empieza a tener expectativas negativas alrededor del gobierno. ¿Cuál fue el final de esa película? En el mes de marzo tuvimos 4% de inflación, y el gobierno tuvo que salir a pedir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le resolvió transitoriamente ese problema y logró recrear las expectativas, porque hay una parte de la sociedad que quiere creer en este gobierno y porque no tiene otra cosa en la que creer. Eso hoy le permite al gobierno encarar el año electoral con expectativas positivas nuevamente por parte de la sociedad, como fue durante el año pasado, y con una oposición que, fragmentada y en las condiciones que estamos describiendo recién, no tiene nada para oponerle al gobierno articulado, claro, y con expectativa de ganarle y de llegar al poder en el 2027. Ahora, esto es ahora, es una cosa de... Esto es minuto, es como el rating, ¿viste? Minuto a minuto. Esto es minuto a minuto, porque si el gobierno vuelve a tener una crisis de fuga de divisas o de caída de las reservas, como creo yo que está empezando a tener, por eso la postergación de la revisión con el fondo, por eso el préstamo. Entonces, si el gobierno vuelve a tener esa crisis, el gobierno vuelve a entrar en un ciclo, en una espiral descendente nuevamente, y va a tener que buscar herramientas para recuperar, como le pasó a Macri después de Es decir, que yo no creo que nadie venga a invertir en Argentina porque gana el gobierno de las elecciones de medio término. Bien. Este gobierno va a dar muestra de que tiene control político si gana en el 2027, porque ya pasó con Macri. Ganó 4 años así. Macri ganó las elecciones con medio término, y Esteban Bullrich, que no era el Esteban Bullrich santificado por su problema de salud, post-problema de salud, era un Esteban Bullrich que no conocía a nadie. Le ganó a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, que es el bastión principal del peronismo. Y así todo, 3 meses después, el gobierno no sabía qué hacer con la economía de Macri. Para cerrar esta idea, para vos esta cuestión que linkea expectativas tiene que ver más con el dólar que con si a mí me va mejor, si puedo comprar más cosas o menos cosas en el supermercado. Así es, dólar e inflación. Más o mejor calidad de laburo. Es dólar e inflación. Las expectativas es dólar e inflación. Después,
no quiero discutir el experiencismo, porque el otro día fui a un programa con unos colegas de usted, también muy inteligente como todos nosotros, y me decían, no, pero vos tenés empleados en tu empresa, ese empleado cuánto gana, está mejor, está peor. Yo pregunto en una encuesta y veo que hay un 50% de la gente que lo apoya a Milei. Si yo veo uno, por ahí uno me dice en la calle que está peor, otro me dice que está mejor, depende en qué sector estés, depende a qué te dediques. Entonces, cada uno, a ver, vos ves algunos números de la economía que muestran que hay sectores que le está yendo mejor y hay otros que le está yendo peor. Vamos a tener un país seguramente... No, este modelo nos va a dar un país igualitario, no se va a reducir la brecha social, no, digamos, es imposible, porque además tampoco lo quieren hacer. No es que lo quieren hacer y no les sale. Milei declama que no quiere, que no es parte de sus fundamentos políticos eso. ¿Es una sociedad argentina que puede soportar ser Perú, un modelo peruano? Y bueno, hoy está a la vista, ese 50% sí. A ver, el otro día compartí un panel con Andrés Malamud, que es un politólogo analista muy reconocido, y él decía algo que yo discuto, pero que él lo decía y me parecía una afirmación inteligente, decía, la diferencia entre Milei y el resto es que el resto les decía que se podía no ser Perú y le mentía. Y Milei te dice la verdad, te dice, vamos hacia acá, vamos a hacer Perú. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia? Y vamos a tener 5 o 6 presidentes mientras... No, pero no, ¿cuál es la diferencia? Porque ahí vos negás la política. La política también hace que vos vayas en determinada dirección, o no, porque si no, es como que hay como una especie de destino ineludible, ¿no? Que ya las cartas están marcadas. Y las cartas están marcadas, ¿para qué existe la política? Se supone que la política puede cambiar la orientación de un destino hacia un lugar quizás con menor o mayor sufrimiento, no importa, depende de quién esté, a quién le toque gobernar. Ahora, si el principal partido que defiende los intereses de los sectores populares sale desprestigiado del gobierno, sale con dificultades para representar las expectativas de los sectores que la están pasando mal, como creo que escondía la pregunta de Fernando de alguna manera, y además su líder está presa por corrupción, bueno, el camino hacia constituirse en un país con una economía más estable, menos industrializada, más extractiva y menos igualitaria, está como más facilitado, ¿no? Sí, para eso tienen que venir esas inversiones que decís que no van a venir hasta que revalide Milei. Pero vamos a ver en qué sigue y en cualquier caso te volveremos a convocar más sobre el Puchito. Facu, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer. Análisis.